El tema de hoy es: hombre y mujer sea perfecto en Jesús el Cristo. Esto está basado en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al 26. El mensaje está dado para todos aquellos que son maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y todo el pueblo, santos y hermanas fieles que confíen en Jesús el Cristo. Somos siervos por amor a Dios Todopoderoso. No es por propia voluntad ni obligación, es servir. Considere que está hablando a otros. Es decir, está usted ahorita hablando a diferentes personas. No solamente soy yo, es usted ahora el que está hablando. De esa manera está escrito el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al 29. Vamos a leer tal cual está escrito en la palabra de Dios. De la siguiente manera: modifica el nombre de Pablo por el nombre suyo. Es decir, cuando escuchemos en la lectura el nombre de Pablo, usted tiene que poner el nombre suyo. Colosas, el nombre de tu ciudad. Timoteo, el nombre con quien usted habla la palabra de Dios. Es decir, con la persona que usted habla constantemente de la palabra de Dios. Epafras, el nombre del pastor, maestro, etc. Sin embargo, quien te enseña es el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Hable con quien usted hable de la palabra de Dios, y lo que usted está enseñando, lo que está usted aprendiendo, solamente viene del Espíritu Santo. Eso no se olvide. Ahora ingrese al contexto. Le permitirá comprender el significado preciso de las palabras o acciones al situarlas en su entorno. Incluye tanto factores tangibles como intangibles. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Jesús el Cristo que están en Colosas. Gracia y paz tengan de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús el Cristo. Esta es una bendición que se da a todos aquellos hermanos y hermanas fieles que confían en Jesús el Cristo. La primera acción que cada hijo o hija de Dios debe realizar al escuchar de uno o varios creyentes. ¿Cuál es esa primera acción? Cuando uno escucha de uno o varios creyentes, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, siempre orando por ustedes, oyendo tu fe de Jesús el Cristo y el amor que tienes para con todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, lo cual has oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta ustedes,
como está por todo el mundo, y fructifica y crece, y también en ustedes, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios con verdad. Mire, hermano, hermana, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos causa esperanza. Es el Evangelio, la verdadera palabra, que ha llegado a todos nosotros, aquellos que somos creyentes, que ha llegado también al mundo entero, que no son también creyentes. Pero la palabra de Dios ha llegado a todos y fructifica y crece. Es decir, donde llega la palabra de Dios, fructifica y empieza a crecer. No muere, no se calla, no está estático, avanza. Por eso, como nosotros hemos escuchado, ellos también, algunos incrédulos, han escuchado y se convirtieron. Han oído y conocieron la gracia de Dios con verdad. Esta es una palabra perfecta que claramente nos señala que la palabra de Dios nunca va a perecer. Jamás va a perecer. Quieran o no quieran los hombres idólatras, religiosos, que quieran oponerse, jamás van a poder oponerse. Luego viene, usted debe hablar del que te enseñó. Usted tiene que hablar, ¿quién te enseñó la palabra de Dios? Como lo has aprendido de Epafras, consiervo amado nuestro, el cual es para ustedes un fiel ministro de Jesús el Cristo, el cual nos ha declarado tu amor en el Espíritu. Miren, hermanos, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, hermanos fieles, hermanas fieles, que confíen en Jesús el Cristo, el pueblo creyente en Jesús el Cristo. Te habló a ti la palabra de Dios. Tú tienes que hablar. Miren, hermanos, muchos a veces dicen, no, eso es idolatría. No estamos hablando en ese sentido. Sino se dice el Espíritu Santo usó al pastor para que el Espíritu Santo me enseñe a mí. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo utilizó al maestro, al pastor, al profeta, al evangelista, al apóstol, a los hermanos, hermanas, que confíen en Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, los utilizó para que a mí me enseñen la palabra de Dios. Es lo que quiere decir. Está eso en el verso 7. Por eso, hermano, hermana, la acción desde el día que comunicó el pastor, evangelista, profeta, apóstol, hablaron y ustedes que escucharon de los santos hermanos, hermanas que confían en Cristo. Miren, hermanos, cuando un hermano, una hermana fiel que confía en Jesús el Cristo, cuando uno del pueblo creyente se acerca al pastor, al maestro, al evangelista, al profeta, al apóstol, les habla de otras personas, les comunican, hermano, hermana, el fulano, los fulanos, ellos, ese grupo, conocieron a Jesús el Cristo, glorificaron su nombre, alabaron su nombre, se arrepintieron, se bautizaron, estudian la palabra de Dios, se dedican ahora
a confiar vehementemente en Jesús el Cristo. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquella persona que ha escuchado lo que le acaban de testificar? Desde el día que los oímos, ¿qué dice? No cesamos de orar por ustedes. Eso tiene que entender claramente, hermano, hermana. No es usted que le llevó una noticia. No es algo nuevo para que el otro escuche. El maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol. Ellos ya tienen una misión. De forma inmediata, al haber escuchado, en sus oraciones, ya tiene que orar por todos aquellos que predicaron, aquellos que enseñaron la palabra de Dios y aquellos que oyeron y que recibieron con gozo el nombre de Jesús. Alabaron, adoraron, se quebrantaron, nacieron de nuevo. Miren, hermanos, todo aquel que escucha, cuando hombres y mujeres recibieron a Jesús y están gozosos y glorifican su nombre, deben orar por ellos y pedir a Dios que sean llenos de todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Miren, hermanos, ruegan, oran para que estas personas tengan el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Jesús el Cristo, que tengan sabiduría, la sabiduría que les da el Espíritu Santo, y tengan un entendimiento espiritual, lo que significa la revelación de la palabra de Dios, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, fructificando en todas las buenas obras. ¿Está entendiendo? Van a caminar ahora para agradar a Dios. Ya no van a caminar para agradar al mundo. Van a caminar para agradar a Jesús el Cristo. Fructificando en todas las buenas obras. Las buenas obras son la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Esas son las buenas obras. Es las maravillas, mostrar las maravillas del Espíritu Santo. Hacerles entender que la sanidad viene por el Espíritu Santo. Hacerles entender que la liberación viene a través del Espíritu Santo, no viene a través de la persona. Solamente es el Espíritu Santo el que liberta al ser humano. Es el Espíritu Santo el que sana. Es el Espíritu Santo el que te da ánimo. Él es el Espíritu Santo que rompe todo mal pensamiento. Es el Espíritu Santo que rompe toda preocupación, toda aflicción. Es lo que uno tiene que entender y comprender. Las buenas obras, llenos de toda la fortaleza, conforme a la potencia de gloria, con toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. Significa claramente que el Hijo o la hija de Dios y aquel que recibió a Jesús el Cristo se fortalece. Tiene fuerza. No es una fuerza humana, es una fuerza sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que está en la persona, recibiendo esa fortaleza, conforme al poder de su gloria, del Espíritu Santo. Con toda la tolerancia usted puede soportar. A veces las palabras que los
incrédulos hacen, usted es tolerante. No se molesta, no se enoja. Tiene ánimo, tiene un ánimo fuerte, un ánimo mayor que el del hombre o la persona natural. Tiene un ánimo fuerte, tiene gozo, un gozo que nadie le quita, un gozo que nadie lo desanima, un gozo que usted no lo achica, un gozo que usted no lo envanece. Usted tiene un gozo de Jesús el Cristo. Es un gozo inefable, es un gozo que solamente lo puede sentir aquel hijo o hija de Dios y aquel que recibió a Jesús el Cristo de forma individual. Dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz. Eso nunca nos vamos a olvidar. Todo hijo o hija de Dios, aquel que está orando, dice, gracias Padre, que tú nos has hecho dignos para participar en la herencia de los santos en luz. Hermano, hermana, solamente damos gracias al Padre en el nombre de Jesús, porque nosotros podemos ir al reino de Dios. Mire las oraciones que hacen los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles cuando escuchan la noticia de que una persona o varias personas, sean hombres o mujeres, recibieron a Jesús el Cristo. No es una noticia común y corriente. Al pastor le llega para orar, para el que ha predicado y para aquel que se ha convertido. Por eso dan gracias a Dios, gracias al Padre, porque somos partícipes de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino de su amado Hijo. Es lo más importante. Hemos salido de las tinieblas. Usted y yo hemos salido de las tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas. Jesús el Cristo nos sacó de las tinieblas y nos traspasó, nos llevó al reino de su amado Hijo. Miren, hermanos, esa es la gran victoria. Esa es la gran bendición que nosotros hemos recibido. Que Jesús el Cristo nos tomó, porque estábamos en las tinieblas, nos tomó directamente y nos llevó a su reino. ¡Qué gran bendición, hermanos! Mire lo que hacen los apóstoles, hermanos. Oran por aquellos que están predicando. Oran por aquellos que han recibido a Jesús el Cristo. Miren, hermano, hacerles entender y comprender que Dios Todopoderoso, con su gran poder, Dios Todopoderoso, nos tomó de las tinieblas y nos llevó directamente a su reino. Esa es la gran bendición. Esa es la gran victoria que nos da a nosotros, a todos los hijos e hijas de Dios, a todos aquellos hermanos y hermanas que confían en Jesús el Cristo. Son fieles. Por eso, hermano, no crea que cuando se le dice al pastor, al maestro, al evangelista, al profeta, al evangélico, el fulano ha predicado, convirtió a un varón o a una varona, o el fulano ha predicado, se convirtieron 4,000 personas. No es una noticia más, no es un número más, no es una cantidad más. Es algo por quien orar, es algo por quien orar y por quienes orar también. Orar por el quien predicó,
y orar por aquellos que han recibido a Jesús el Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados. Imagínense, hermanos, entender y comprender que solamente Jesús el Cristo nos perdona nuestros pecados por su sangre, por su sangre. Por su sangre hemos sido nosotros limpiados de todo pecado. Por su sangre nosotros hemos sido limpiados de todo mal. Comprenda y entienda. No es una noticia más. No es un número más. No es una cantidad más. Hemos sido limpiados. El entender y comprender que Jesús el Cristo, por su sangre, nos ha limpiado de toda maldad. Por su sangre nos quitó todos nuestros pecados. Nos los ha quitado. Nos los ha quitado. No hay un ser humano que pueda quitar un pecado. Perdonar significa quitar. Perdonar significa sacar. Perdonar significa hacerte libre. Por eso, hermano, hermana, hay que entender y comprender. La sangre de Cristo es lo único. Es lo único que nos ha limpiado de toda maldad. No hay otro. No hay otra forma. No hay otra forma. No es como irse a la ducha, a bañarse, a estrujarse el cuerpo con lo que quieran para quitarse la maldad, el odio, el resentimiento. No es así. Solamente con la sangre de Jesús el Cristo podemos ser quitados de toda maldad. Toda nuestra maldad puede ser quitada. Todos nuestros pecados pueden ser quitados. Somos libres del mal. Entienda, comprenda. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. La imagen del Dios invisible significa claramente, como ahora lo conocemos a Jesús el Cristo, como es Él, amor y misericordia. De la misma manera es el Padre, amor y misericordia. Entiende y comprende. Uno le dijo a uno de los apóstoles: Señor, ¿cómo podemos ver al Padre? Jesús le dijo: ¿me viste a mí? Viste al Padre. Por eso, hermano, hay que entender y comprender. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos su amor, su grande amor, su grande misericordia. Lo mismo es el Padre. Es amor y misericordia. Eso usted no se olvide. Por eso no es ver el rostro como estamos acostumbrados. Oye, quiero conocerle al fulano. ¿Cómo es él? Ven su rostro, él es el fulano. No funciona así con Jesús el Cristo. Cuando vemos la imagen de Jesús, vemos la imagen del Dios invisible, que es el Padre. Entienda y comprenda. Porque solamente Jesús es el primogénito de toda criatura. Ya vamos a entender qué significa eso. Esto es lo más importante para que el que confíe en Jesús el Cristo lo debe tener grabado en su alma para hablar de forma constante. Lo anterior, hermano, es un recuerdo de todo lo que tiene que hacer. Usted como siervo, usted no puede ser servido. Entienda. Muchos piensan que el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, los hermanos y las hermanas fieles que confían en Jesús el Cristo, hay que servirlos. No es así. Es a la inversa. Son ellos los que sirven. Ya lo han demostrado aquí. El hermano, la hermana dice: se han convertido tales personas, una o varias. ¿Y qué hacen los hermanos que escuchan?
se ponen a orar. Se ponen a glorificar el nombre de Jesús. Que gracias a Él, gracias al Espíritu Santo, ha habido un hombre o una mujer que ha ido a predicar a tal lugar, a tal casa o a tal ciudad. Se convirtió uno, sea varón o mujer, o se convirtieron varios hombres, varias mujeres. No interesa la cantidad. No interesa la cantidad. Sea uno, sean varios. No interesa la cantidad. Lo que interesa, el amor y la misericordia de Dios cayó ahí. Llegó ahí entre esas personas, dándole sabiduría al que estaba predicando y convenciéndolos a los que están escuchando que están en pecado, para que ellos se arrepientan, y se arrepintieron. Por eso recibieron a Jesús el Cristo. Por eso todo lo anterior que hemos hablado es un recuerdo para que usted sepa que todo hijo o hija de Dios es siervo. Ahí está aquí en esta tierra para servir, no para ser servido. Eso tienen que entender y comprender todos aquellos que están en los púlpitos. Pero ahora viene lo más importante. En el versículo 16, adelante. Tiene que conocer esto. El hombre y la mujer, que es hija de Dios, desde el versículo 16 al 20, tiene que saber esto de memoria. Tiene que dominarlo. No puede salir eso de su pensamiento. No puede salir eso de su alma. Tiene que estar arraigado en su alma. Tiene que estar arraigado en su corazón. Tiene que estar arraigado en su pensamiento. Y nunca olvidarse. Jamás retroceder. ¿Qué nos dice? Desde el versículo 16 al 20. Lo que usted tiene que aprendérselo de memoria. Y siempre hablarlo. Porque por Jesús el Cristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él. ¿Está entendiendo? Todo fue creado. Nada pertenece al mal. Nada, absolutamente nada. Todo le pertenece a Jesús el Cristo. Todo Él ha creado. Lo visible y lo invisible. Todo ha sido creado. Lo que existe en los cielos. Lo que existe en la tierra. Todo Él ha creado. Todo lo que usted ve, lo ha creado. Y lo que usted no ve, señoríos, tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él. Es decir, hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso ha creado y lo utiliza conforme a su voluntad. Lo utiliza Dios Todopoderoso conforme a su voluntad. Y eso solamente es de Jesús el Cristo. Por eso muchos ilusos, incrédulos, dicen, ¿acaso Jesús es Dios? ¿Dónde dice en la Biblia que diga Jesús es Dios? Cansados estamos de repetirles a los islámicos. Se les dice, se les enseña a todos los incrédulos, a la Iglesia Católica, a todas las religiones, que Jesús es Dios, único y verdad. No hay nadie quien pueda decir o interceder por otro. No hay nadie, solamente Jesús el Cristo. Él nos conoce a todos, absolutamente a todos. La palabra le dice estrellas en los cielos,
se refiere a los ángeles. A todos los conoce. A Satanás, a los demonios, que antes eran ángeles, los conoce, ahora que están castigados. Han sido lanzados a la tierra, para luego ser lanzados al lago de fuego. Lo que eran antes, ahora que han sido castigados y están lanzados en la tierra, son lo contrario, deformes, horribles, apestosos. Por eso son inmundos, son malditos y van a ser lanzados al lago de fuego. También hay otros que están castigados por haber desobedecido a Dios. Están encerrados y hasta ahora están bajo la tierra, sin salir. Y hay otros también que están en otros lugares, encerrados. Y todo el mundo se pregunta qué tamaño es la tierra. Y el ser humano, aquellos científicos incrédulos, quieren darle un tamaño. Y no es así. No es así. Dios Todopoderoso ha creado un tamaño que hasta ahorita no está definido por el ser humano. No se olvide. Y Jesús el Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas existen por Él. ¿Está entendiendo? Por eso dicen que Jesús es el principio. Y los incrédulos dicen, yo también soy el principio. He sido un bebé. Yo he tenido un final. He fallecido. Son ridículos. Son ridículos los islámicos, los religiosos. No entienden qué es el principio. No entienden qué es el final. O el fin. Por eso, hermano, Jesús es el principio y el fin. No es un nacimiento, no es una muerte. Es lo ridículo de ellos, de estos religiosos. Principio, Él ha sido antes de toda creación. Antes. No había nada, pero Él estaba ahí vivo. No había nada, no existía nada. Él permanecía en su luz. Entiende y comprenda. Por eso Él dice, Él ha sido, Jesús el Cristo, es antes de todas las cosas. Y por Jesús el Cristo, todas las cosas existen por Él. Si eso dice aquí la palabra, entonces ¿quién es Jesús el Cristo? Es Dios Todopoderoso. Está juntamente con el Padre. Está juntamente con el Espíritu Santo. Es decir, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Muchos le han puesto ese término, su Hijo. Y es el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es un error. Cuando traducen le aumentan. Su Hijo. No es su Hijo, es el Hijo. Por eso hay que entender. El Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Aquellos incrédulos confunden. ¿Y quién es su madre? Oye, Jesús el Cristo, el Padre, el Espíritu, el Dios Todopoderoso. No necesitan de tener una mujer para tener descendencia. Ellos crean, es lo que no entienden. Ellos por eso dicen que era la madre de Jesús. Están equivocados, confunden. Su pensamiento es de creado, malignos, tenebrosos, son malditos. Dios es Dios Todopoderoso. Por eso dicen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Claramente significa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Entienda y comprenda.
Por eso dice claramente, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas existen por Él. Jesús el Cristo es la cabeza del cuerpo de toda la iglesia, principio y primogénito de los muertos, para que en todo tenga primado. Entienda, no hay un hombre de la cabeza, no hay una asociación que es la cabeza cristiana. Eso es un engaño, una mentira. No hay un pastor que es cabeza o un representante de todos los cristianos. No es así. Jesús es la cabeza. Jesús es el cuerpo de la iglesia. Jesús es el principio y primogénito de los muertos. Por eso Jesús es el único. No hay otro. No hay aquí que venga un evangélico, un maestro, o un pastor, o un profeta, o un apóstol, que diga, yo soy la cabeza de todos los evangélicos. Eso es mentira. Los nicolaitas, los religiosos, esos sí hablan. Esos tienen ese derecho, esa libertad ridícula. Yo soy la cabeza de la Iglesia Católica. Yo soy la iglesia de la Iglesia Ortodoxa. Yo soy la cabeza de los budistas, de los de la India, de todos los chivistas. Entienda y comprenda. En el evangélico no hay nicolaitas. No hay un ser humano que pueda decir yo soy la cabeza de los evangélicos, o nosotros que nos hemos asociado, toditos los evangélicos, somos los que decidimos, somos la cabeza de los evangélicos. Mentirosos, son religiosos. En esta tierra solamente hay una cabeza para los evangélicos, o de los evangélicos, Jesús el Cristo. No hay más. No hay más, no es representante, no es ningún representante, es la cabeza, es el primado, es el primogénito, no es un representante, es el primogénito, es el primado de todos los evangélicos. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús el Cristo, habitase toda plenitud. ¿Está entendiendo? Dios Padre se agradó. Miren, hermanos, que Dios Padre se agrade de Jesús el Cristo, que habitase en Jesús el Cristo toda plenitud. ¿Está entendiendo? Todo lo creado, todo lo que está creado, los cielos en la tierra y debajo de la tierra, todo lo que está creado, eso es plenitud, que solamente está en Jesús el Cristo. Es lo que no entienden los religiosos, no comprenden, porque su cerebro está embotado. Sus ojos están encegados, sus oídos tapados. La plenitud es toda la creación, todo lo que existe. Esa es la plenitud. Y al Padre le agradó que toda la plenitud esté en Jesús el Cristo. Y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Qué más se agradó el Padre? En reconciliar todas las cosas, pacificando por la sangre de su cruz, es decir, por su sangre de Jesús. La sangre de Jesús trajo paz. La sangre de Jesús trajo paz. Lo que está en la tierra
como está lo que está en los cielos. Es decir, la sangre de Jesús no ha sido solamente para los hombres y las mujeres que estamos aquí en la tierra. Ha sido también para los ángeles que están en los cielos. Miren, hermanos, la paz que puso Jesús el Cristo por su sangre. Por eso, hermano, hermana, el hijo o la hija de Dios no debe olvidarse jamás. Desde el versículo 16 al versículo 20. Jamás debe olvidarse todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Acuérdense constantemente cómo son ahora. Ustedes, hermanos, hermanas, acuérdense constante cómo son ahora. Y pocos segundos como eran antes. Lo que interesa es el hoy. No retroceda. Siga avanzando. Agradezca que fue Jesús el Cristo que le hizo nacer de nuevo. Entiende y comprende, hermano. Ustedes también, siendo en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, pero ahora los ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, para ser los santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Está entendiendo y comprendiendo, hermano, hermana? Éramos nosotros antes, nunca se olviden, éramos. Acuérdense segundos. Éramos así, segunditos. Ahora acuérdense cómo es hoy. ¿Cómo es hoy? Santo, sin mancha, irreprensible delante de Jesús el Cristo. Entienda, comprenda cómo es ahora usted hoy. Usted es santo, usted es sin mancha, usted es irreprensible delante de Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo, hermano, hermana? Ahora usted es un santo. Jesús el Cristo le ve a usted como santo. O Jesús el Cristo le ve a usted sin mancha. Jesús el Cristo le ve a usted que no es irreprensible. Acuérdese cómo es ahora hoy. Esta verdad se cumple, pero te advierte, no vuelvas atrás. Se cumple esa verdad, pero Jesús el Cristo te advierte, no vuelvas atrás. No se olvide cómo ha sido su advertencia. Aquel que cree que está firme, afírmese más. Esa advertencia no nos dijo Jesús el Cristo. Y ahora nos lo repite en el versículo 23, en el capítulo 1 de Colosenses. Pero si permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído. ¿Estás entendiendo? Vas a ser santo, vas a ser sin mancha, vas a ser irreprensible delante de Jesús el Cristo. Pero tienes que permanecer fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído. Ahora usted ya sabe, le hablé al fulano del Señor el Cristo. No me escuchó, no me interesa que se vaya. Ahora tienes que perseverar hablando de Jesús el Cristo a esa persona. Que tal vez por tu largura de ánimo, esa persona va a recibir a Jesús el Cristo. Ya no hay eso, que yo le hablé al fulano, yo le hablé a la fulana.
son tercos, son duros. Pero usted tiene que seguir hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios taladra esa piedra. La palabra de Dios parte esa piedra. Ese corazón de piedra lo parte y lo convierte en corazón de carne. No es usted el que lo va a partir. Es la palabra de Dios que lo va a partir. Para que ese hombre, esa mujer, conozca a Jesús el Cristo. Olvídese ahora. No. Yo ya le he hablado. Ya le he dicho. Ya me cansé. No existe eso. La palabra de Dios a usted le dijo, tienes largura de ánimo. Hay que orar por largura de ánimo. Entienda y comprenda, hermano, hermana. Por eso tiene ahí una advertencia. Jesús le advierte, ¿quieres vos seguir ser santo, sin mancha, irreprensible? Entonces permanece fundado y firme en la fe de Jesús. Sin moverte, no retrocedas de la esperanza del Evangelio que has oído. Habla de Jesús el Cristo. Estudia la palabra de Jesús el Cristo. Aprende de Jesús el Cristo. Ora, has hablado a uno, se convirtió, gloria a Dios, ahora tienes que orar por él o por ella. Sea uno, sean varios. Tanto por aquel que ha predicado como por aquel que han recibido a Jesús el Cristo. Por eso el versículo 21, 22 y 23 es anunciado con claridad a todos. 21, 22 y 23, todo lo que hemos leído. ¿Qué te dice el Señor? El cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Está entendiendo? Usted no necesita de alguien que le diga, usted es ministro, usted es evangélico, usted es maestro, usted es pastor, usted es profeta, usted es apóstol. Nadie, ni un ser humano, ni aquel que es pastor o maestro, tú vas a ser, no es así. Es Jesús el Cristo quien dice que eres buen ministro. Es Jesús el Cristo quien te dice eres maestro, pastor, evangelista, profeta o apóstol. Es Jesús el Cristo el quien designa. No es ningún ser humano. No son años de estudio. No es que tienes que tener 12 años para entender la palabra de Dios. Mentirosos, engañadores, religiosos, tercos. No entienden ni comprenden que la palabra de Dios es por revelación del Espíritu Santo. No es por ningún ser humano, es por revelación del Espíritu Santo. No hay nadie más. Y el único que designa los 5 ministerios es Jesús el Cristo. No hay más. Los 5 ministerios son designados por Jesús el Cristo. Así está escrito en la palabra de Dios. Y así se obedece. No es por ningún ser humano. No a este lo sacamos, que ya no sea pastor, que ya no sirve. Nada que ver. No somos nicolaitas. El evangélico no es nicolaita. Nunca se olvide de eso. Ahora viene la pregunta. ¿Usted qué hace por los demás que confían en Jesús el Cristo? Usted es un maestro, usted es evangélico, usted es pastor, o evangelista, profeta o apóstol. ¿O es usted un hermano, una hermana que confía en Jesús el Cristo y es fiel? ¿Qué hace usted por aquellos que confían en Jesús el Cristo? Si no lo hizo, empieza hoy y diga que ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne
lo que falta de las aflicciones de Jesús el Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, la cual soy hecho ministro por la dispensación, es decir, ser enseñado de Dios, la cual me es dada en ustedes, para que cumpla la palabra de Dios. Es a saber, el misterio escondido desde los siglos y edades, mas que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas gloriosas de este misterio a los gentiles, que es Jesús el Cristo en ustedes, esperanza gloriosa, el cual nosotros anunciamos, amonestando, avisando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en Jesús el Cristo, en lo cual aún trabajo combatiendo por la potencia de Él, la cual Él obra en mí poderosamente. Amén.